Bendito sea Dios Todopoderoso, damos gracias a Dios por este precioso día, al cual nos encontramos reunidos en su nombre, dándole toda gloria, toda honra y todo señorío, mi Señor. Él merece la única gloria, merecedor de alabanza. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y voy a hablar hoy del número 1. Voy a estar hablando del número 1 hoy. Bendito sea Dios. ¿Y qué significa el número 1? El número 1 significa primicia, principio, primero. Cuando hablamos de primero tenemos que ponerlo claro, pero bien claro. Porque cuando hablamos de primero, mira lo que pasa. Cuando nosotros hablamos de primero, tenemos que poner al Señor en todo primero. Él es primero en todo. ¿Y qué es lo que sucede con poner al Señor de primero? Es todas las cosas que nosotros conseguimos en la vida, tenemos que poner al Señor adelante. Primero. Usted no puede decir, decir, voy a cobrar mi dinero y voy a pagar esto, voy a pagar el otro, voy a pagar la casa, voy a pagar aquello. Y entonces de lo que quede le voy a dar la ofrenda y eso al Señor, vamos a decir. No, lo primero que usted tiene que hacer cuando usted va a dirigirse al Señor es ponerlo en la primera parte. Como dicen los mandamientos. ¿Qué es lo que dicen los mandamientos? El primer mandamiento, usted sabe que sobre todo, amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Es Dios primero. Primero, Dios va primero en todo. Es el primer mandamiento. El amor de Dios no se puede igualar a ningún amor, principalmente. El amor de Dios es para Él solo. Ni hijo, dice que ame hijo, madre, padre, todo no es digno de Él. Así que ya usted sabe cómo es. Y voy a hablar del número 1 y voy a leer una escritura que la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la escritura dice así, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso que el número 1 es el principio, lo primero que el Señor hizo. Pues bendito sea Dios Todopoderoso. Crear los cielos y la tierra, todas las cosas del mundo, pero lo primero. Pero vamos a ver, porque ustedes van a decir, pero ¿y por qué ya lee que hizo la creación y reposó el séptimo día? ¿Usted sabe por qué? Les voy a explicar por qué. En el séptimo día, el Señor reposó. Eso quiere decir que comenzó. ¿Cómo comenzó a hacer la creación? Él comenzó un domingo, que es día primero a hacer la creación, a trabajar. Él comenzó el domingo a trabajar. Eso lo vamos a ver nosotros. Él comenzó el domingo a trabajar. Bendito sea Dios. Vamos a leer esta otra escritura que está en Génesis 7:4. Dice: porque pasando aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y haré sobre la faz de las tierras todo ser viviente que hice. Ahí está. Va a comenzar a llover, ¿no verdad? Eso quiere decir que fue como les dije, si el Señor reposó el sábado, fue porque comenzó el domingo para haber durado 7 días haciendo la creación, ¿verdad? O sea que comenzó el domingo a trabajar. Aquí podemos ver que pasando 7 días, Noé comenzó a juntar los animales y todas las cosas que había, la comenzó a juntar el domingo, y el sábado entró en el arca a reposar, aunque no fuera a reposar, porque imagínate tú organizar todas esas cosas que no tenía que organizar en el arca, no iba a estar reposando, ¿verdad? Bendito sea Dios Todopoderoso. Tenían que hacer un trabajo ahí de todo mundo, pero el trabajo lo comenzó a hacer después que ella acabó de hacer el arca. Él cogió una semana, dijo, pasando una semana tú vas a entrar en el arca, le dijo, el séptimo día. Entonces quiere decir que Noé cogió un proceso, como le dije, de 7 días para recoger todo, juntarlo, para entrar ese día al arca. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. O siempre trabajando el domingo. Por eso siempre le digo que el domingo es un día de trabajo, que se puede trabajar. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ahora vamos a seguir aquí, Éxodo 13:2 dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz,
entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales míos son. Conságrame todo primogénito, cualquiera que habla matriz, cualquiera, conságramelo, porque cualquiera que habla matriz mío son, cualquiera hombre. Yo digo que hombre y mujer no importa, porque la mujer fue llamada varona y el hombre varón. O sea, que sea hombre o mujer cualquiera, yo conságrame todo primogénito, todo, el cielo que fuera, todo primogénito que naciera, todito había que consagrarlo para Dios. Y eso, mira lo que pasa aquí, dice, porque mío es, aquí en número 13 dice, porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morías todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales míos son. O sea que los animales inmundos, todo eso no tenía que ver. Los animales inmundos, todos se consagraban para Dios. Todos esos animales, toditos, todos eran del Señor, siendo que nacieran, porque Dios, según él tuvo que matar todos esos primogénitos por la maldad, vamos a decir, de un hombre. Sabrá Dios, primogénito inocente, que no tenían la culpa de nada de eso, solamente por la maldad de un hombre, de Faraón, como ustedes lo saben. Entonces, Señor, en el capítulo 12, verso 29, dice que mató a las 12 de la noche todos esos primogénitos. ¿Por qué lo mató? Por la desobediencia, pero el Señor le dolió en su corazón hacer eso, matar todos esos primogénitos. Tú ves, tener que hacer eso por el pecado de un hombre. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Después de eso lo consagró. A unos animales que eran inmundos y nacían primero, eran de Él, del Señor, que pertenecían al Señor, no importa cómo fuera, pero si nacían de primero, primogénito, eran, aunque fueran de animal inmundo, de lo que no se echaban a perder, de lo que no se rescataban, pero eso sí se rescataban si eran primogénitos. Mire cómo es, ya usted sabe, bendito sea el nombre del Señor. Primogénito también el primer hijo que te nacía. El primer, mira acá, vamos a leer acá. Aquí en Juan 21 dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí está María Magdalena, aquí está el Señor, porque el Señor, ¿qué pasa con eso? Voy a explicarle algo a ustedes. Aquí está María Magdalena viniendo muy temprano al sepulcro. A llevar cosas, aroma y cosas para ponerle al Señor y todo. Ahí se fue al sepulcro y cuando llegó vio que la piedra estaba rodada, que no estaba ahí y el Señor no estaba en el sepulcro, o sea que había resucitado. ¿Cómo resucitó el Señor? El primer día de la semana. Resucitó el primer día de la semana. ¿Por qué resucitó el Señor el primer día de la semana? Porque el Señor le esperaba una jornada. No se iba a presentar más a Israel. No se iba a presentar más a ese pueblo que lo mataron, que ya tú sabes todas las cosas que le hicieron. No se iba a presentar más a él. Se iba a presentar a los discípulos, se iba a presentar. Y cuando se presentaba siempre hacía algo con los discípulos, ¿verdad? En uno lo unió, le dijo, reciban el Espíritu Santo. En otro, cosas que ella hacía, lo enseñaba, enseñando a los discípulos. Que todavía después que resucitó, hubo cosas que hizo con los discípulos. Hasta la tercera vez, cuando resucitó acá, cuando se le presentó aquí en la playa, que hizo una pesca grandísima de 153 peces. Usted oye, comió ahí con los discípulos, él mismo hizo una fogata y puso los peces y cosas y comieron ahí en la playa. Tú ves, dice que fue la tercera vez que se le presentó a los discípulos. Entonces, le quiero decir esto, que siempre él tuvo un trabajo con los discípulos, él estaba haciendo un trabajo con ellos. Entonces, por eso él comenzó, cuando resucitó, a hacer un trabajo con los discípulos. ¿Tú me entiendes? Presentándose, no andaba con ellos siempre, pero se presentaba. Estaba
separado de ellos, pero se presentaba a ellos. Se fue presentando y encomendándole cosas. Cuando se le presentaba, él le encomendaba cosas que hicieran a ellos. Bendito sea Dios. Hasta en la pesca, hasta decirle a Pedro, porque Pedro estaba avergonzado contando los peces. Y entonces él le dijo a Pedro para sentir a Pedro, a ver cómo estaba Pedro, porque Pedro lo había negado. Pedro, me ama, sí Señor, 3 veces me ama. Pues pacienta mis ovejas, tú ves. Para saber cómo Pedro se sentía, el Señor quiso hablar con Pedro. Bendito sea Dios Todopoderoso, porque imagínate tú sabes que cuando Pedro nunca pensaba negar a Jesús, pero cuando Pedro negó a Jesús, lo negó con un propósito del Señor. ¿Entiendes? Tenían que haber traidores ahí en ese gabinete, tenían que ver una persona que niegan a Jesús, porque ¿qué es lo que el mundo hace? Si uno nega a Jesús, es lo que el mundo hace, y ese es un tipo de negar a Jesús. Por eso, porque Pedro lo negó. Usted no ve que Pedro, cuando llegó Jesús, cuando llegaron ellos, hasta la oreja se la cortó al sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué le cortó la oreja? Porque él estaba para defender a Jesús, pero fue un plan. Cuando el Señor hace así. Por eso que yo siempre cuando oro le digo, Señor, cuando tú das una orden, hasta el diablo obedece. Él dio una orden que Pedro tenía que negarlo, y Pedro lo negó, porque es lo que el Señor dice. Cuando el Señor da una orden, no importa quién sea, tiene que obedecer quien sea. Por eso cuando yo oro, yo digo, Señor, da una orden. Da una orden para esto, da una orden, que cuando tú das una orden, se tiene que hacer como tú dijiste. Bendito sea Dios Todopoderoso. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Por eso después el Señor viene y ve a ver si Pedro está bien, cómo se siente, y le hace esa pregunta. Así es que vamos a seguir. Número uno, que significa siempre primicia. No, aquí está. Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera matriz será llamado santo al Señor. O sea, todo varón era presentado, y ese niño que abriera matriz, el primogénito, el niño primogénito que abría matriz, tenía que llamar santo al Señor. Es un niño que pertenecía a Dios. El primer niño, le dije, desde que Israel, el Señor tuvo que matar a los primogénitos, el Señor lo escogió más, siempre que lo había escogido. Porque aquí usted puede ver, acá, bendito sea Dios, en Número 18:15 dice, todos los que abren matriz de todo carne que ofrecerá a Jehová, así de hombres como de animales, serán suyos. Pero hará que se redime el primogénito de hombre. También hará redimir el primogénito de animales inmundos. ¿Usted ve? Eso es para que usted vea. O sea que hasta los animales inmundos, como le dije ya, había que redimirlo. Bendito sea Dios Todopoderoso y permanecía. No se echaban a perder ninguno. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aquí en Génesis 49, 3 y 4. Rubén, ese Rubén fue el primer hijo de Jacob y Lea. Fue el primer hijo de ella, Rubén. Pero ¿qué pasó con Rubén? Que Rubén se acostó con una de las criadas, con la criada de Raquel. Se acostó. Bueno, no se acostó con la criada de su mamá, pero se acostó con la criada de Raquel. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero la criada de Raquel era mujer de su papá, que había tenido 2 hijos con ella. Que él tenía que respetar a esa mujer y no irse a acostar con ella. Pero él se acostó con esa mujer. Y mire, el Señor, y lo supo, el papá lo supo y se le quedó callado. Porque a veces vale la pena nosotros no hablar. Bendito sea Dios Todopoderoso. Entonces se quedó calladito. Cuando se quedó calladito, lo dejó. Y a la hora de morir, le quitó, ¿qué le quitó? La primogenitura. ¿Por qué le quitó la primogenitura? La primogenitura era una fortuna que se le daba al primer hijo. El primer hijo tenía derecho a heredar
más de todo que todos los otros hermanos. Y los otros hermanos lo tenían que respetar, llamarlo Señor. Cuando el papá no estaba, el primogénito era como el papá, el segundo papá, cuando el papá no estaba. Escuchen muy bien. Cuando el papá no estaba, él mandaba con sus hermanos. Por eso veo que cuando a José lo vendieron, tú no ves cómo Rubén se paniqueó cuando vino y vio que su hermano lo había vendido. Dijo, ¿de dónde iré yo? Cuando vio, porque Rubén salió a buscar un lazo para sacarlo de la cisterna. Y cuando vino ya lo habían vendido a José. Y él se apaniqueó y fue donde ellos y dijo, ¿y dónde voy a ir? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Que yo no cuidé el más pequeño, porque el primogénito tenía que cuidar a su hermanito más pequeño. Y eso fue lo que pasó ahí con Rubén. ¿Y qué pasa? Rubén, en vez de tener la herencia de su papá que le pertenecía porque era el primogénito de Jacob no se la dio a él, se la quitó. ¿Y qué hizo con ella? Se la repartió a los hijos de Jacob. A los hijos de José. Aunque él reconoció también los hijos de José, él les repartió la primogenitura, se la dio a ellos. ¿Sabe por qué se la dio a ellos? Porque Rubén se acostó con la mujer de su papá. Y mire lo que hizo aquí, mire. Génesis 49, 3 hasta el 4. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no será el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi entrada. ¿Tú ves? O sea, que él lo subió, sí, le dijo, tú eres mi primogénito, la fortaleza de mi vigor, el primer hijo. Ya tú sabes cómo el papá se orgullece cuando tiene el primer hijo. Cómo el papá se pone contento. Pero mira, después que lo sube así, le hace así y lo deja caer, ¡pam! Y lo estalla. Pero no será el principal, por cuanto subiste a mi lecho, por cuanto te acostaste con mi mujer. Si usted busca ahí en Génesis 24, el verso 22, va a encontrar donde él se acostó con la mujer de su papá. Bendito sea Dios Todopoderoso, bendito sea Dios que vive para siempre. Ya usted sabe. Así es que esa es quizá una fortuna que tú tengas. Tú no ves que lo que le pasó al hermano de Jacob. Él despreció la primogenitura y por despreciarla es como que tú desprecias la salvación. ¿Entiendes? Mira ese país que se hizo. ¿Entiendes? La nación de Edom. Se hizo esa nación, una nación enemiga de Dios, que no quiso dejar pasar el pueblo de Israel cuando llegó a Cadés. No lo quiso dejar pasar. Una nación enemiga, lo que se hizo, porque él despreció la primogenitura y se la vendió a José. Dijo, ¿y de qué me sirve? ¿De qué me sirve eso? Yo como quiera me voy a morir, porque eso es lo que nosotros pensamos, que cualquier cosa que tenemos esto y que tenemos el otro, porque como quiera nos vamos a morir y no nos vamos a llevar esto. No, siervo, aunque sea como sea, tenemos que respetar. Él no respetó, él vendió, menospreció, dice, que menospreció la primogenitura. Aunque la procuró con lágrimas, con llanto, no la pudo conseguir, porque él la despreció. Eso es igualito, eso es un tipo de cuando tú desprecias al Señor. Tú no puedes pensar que te va a salvar cuando tú desprecias al Señor. Tú no puedes pensar, Judas no podía pensar que iba a llegar al cielo allá. Porque él vendió al Señor, lo traicionó con un beso. Él lo despreció. Él no podía pensar que iba a llegar, llegó Judas, llegó uno de los apóstoles. No, bendito sea Dios Todopoderoso. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta, muchas cuentas, porque el Señor siempre tiene uno. El Señor, nosotros no le hacemos falta al Señor.
El Señor no nos hace falta a nosotros. Nosotros nos hace falta el Señor. Tener el Señor. Eso es lo que pasa. Mira, de una vez el Señor un Pablo lo acogió y lo puso en el puesto de él. O no. El Señor tiene a quien coger. Usted no puede ir con su orgullo ahí pensando que el Señor no tiene otro. Que si Dios te manda a hacer un trabajo y tú no lo quieres hacer, ya tú sabes, el Señor consigue otro inmediatamente que lo hace. Así es, nosotros tenemos que sentirnos felices cuando Dios nos dice que haga una cosa. Porque el Señor siempre tiene quien lo haga si usted no lo puede hacer. Bendito, que fue el hombre de los talentos que dijo, no te preocupes, cógelo y dáselo al que tiene los 10 talentos. ¿Entiende? Dáselo a él. Él no quiso trabajar, dáselo al que tiene. Porque aún el que tiene, lo que tiene le será quitado. Bendito sea Dios Todopoderoso. Eso no es así como nosotros pensamos. Tenemos que tener cuenta con eso. Gloria a Dios. Vamos a ver aquí, esos 2, 4, 22. Y daréis, aquí en Génesis 75, 22, que fue donde leí. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saberlo Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12 de la tribu, porque él tuvo una hija, fueron 12 de la tribu, los varones fueron 12, ¿no verdad? Y ahí se cayó, pero el papá no le hizo nada, como él se contó con él, no le hizo nada, lo dejó quietecito hasta la hora de su muerte. Rubén llegó allí pensando que el papá lo iba a subir por ahí, y él sí lo subió, sí, pero lo dejó caer de golpe. Bendito sea Dios Todopoderoso. A veces nosotros vamos pensando quizás hay gente que van ahí pensando que se van a ganar el cielo, que se ganaron el cielo, y cuando llegan allá el Señor lo va a dejar caer de golpe. Porque para ganarse el cielo no es como yo escucho gente en la vía de comunicación. Tú te ganaste el cielo porque tú hiciste eso. Ganarte el cielo no se gana así. El cielo no se gana así. El cielo se gana cuando tú recibes al Señor como Señor y Salvador en tu vida y vive para Dios y hace tu voluntad y deja toda esa idolatría, deja todas esas cosas que tú tienes sucias, la bota afuera, bendito sea el nombre del Señor, y viene al Evangelio y comienza a vivir el Evangelio, a vivir la Biblia, no a vivir idolatría y cosas así. Bendito sea Dios. Adorar al Señor en espíritu y verdad. No adorar a Satanás, sino adorar al Señor. Así es que tú te ganas el cielo. Pero no creas tú que porque tú des el regalito que tú das y porque tú estás dando cuarto y dando y bendiciendo gente, que por eso tú te estás ganando el cielo, que tú no te ganes el cielo con eso. Porque la Biblia dice que tú puedes dar el cuerpo para ser quemado. Y si no tienes el amor de Dios, si no te has convertido, no sirve para nada. Es como trapo de inmundicia. ¿Me entiendes? Dice la palabra. Así es para que tú sepas, para que no creas que porque tú andas haciendo bien y porque tú andas ayudando a la gente, dando casa, dando dinero, dando muchas cosas, que con eso tú te vas a ganar el cielo. Si tú quieres ganarte el cielo, tú vienes y te arrepientes a Jesucristo como Señor y Salvador. Es que tiene que arrepentirse. Y entonces ahí, si tú comienzas a vivir una vida cristiana como viven los cristianos, que la obra que tú haces va junta, ¿entiendes? Pero primero que tiene que hacer es recibir a Cristo como Señor y Salvador, para que toda esa obra entonces se te apunte cuando tú seas el Cristo en el libro de la vida. Porque lo que pasa es una cosa, que aunque tú estás dando tantas cosas y regalando tesoros, pero si tú no estás en Cristo en el libro de la vida, el nombre tuyo aparece en el libro de la vida cuando tú te arrepientes a Cristo.
Escucha muy bien. Gloria al nombre de Dios. Para que no te vayas a equivocar y pensar que te está ganando el cielo. Gloria al nombre del Señor. Según yo oigo la gente, no, pero tú te ganaste el cielo porque tú hiciste eso. El cielo no se gana así. Bendito sea Dios Todopoderoso. Para que usted sepa, bendito sea Dios. Vamos a seguir aquí. Oh, gloria a Dios. Primero de Corintios 11, eso 2, déjame ver. Eso 2, 4, bendito. No, y dirá Faraón, Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo y mi primogénito. Ahí usted se da cuenta. Para llegar y ganarse el cielo, hay que llegar a ser hijo de Dios, porque el Señor no tiene nieto. Mire lo que pasa. El Señor no tiene nieto. ¿Por qué el Señor tuvo que reconocer los dos hijos de José? Los reconoció porque los nietos no eran de los abuelos. Y entonces los reconoció como hijos para que ellos pudieran dar un tipo de Cristo. Que si tú no llegas porque tú eres criatura de Dios, no hijo de Dios. Tú tienes que llegar a hacer lo que está en 1 de Juan, el capítulo 2, el verso 12, que dice que llegamos a ser hijos del Señor. Cuando tú llegas a ser hijo del Señor, entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida. ¿Entiendes? Pero tú tienes que llegar a ser hijo. No porque tú seas, porque tú des el mundo entero, la cabeza, te la moches y se la des, no creas, tú me entiendes que tú llegas hasta que tú no dices, hasta que no, hasta que, como dice aquí, Israel es mi hijo y mi primogénito. Era un pueblo que Dios lo tuvo que, Dios no lo desechó nunca, pero le tuvo que dar su carmiento, le tuvo que dar, porque ese pueblo era muy desobediente. Pero mi pueblo, Israel es mi pueblo, por eso yo del pueblo de Israel, yo lo que hago es orar por él. Yo no me gusta, tú me entiendes, porque todas las personas en la Biblia que se han puesto este pueblo en la mano y le han querido hacer daño han sido fracasados. La reina Esther, usted sabe qué pasó con la reina Esther cuando quiso destruir este pueblo. Un presidente de un país también, cuando le echó una maldición, ¿qué sucedió con él? ¿Entiendes? Entonces todas estas cosas que yo he visto, eso me da a mí saber que por Israel lo que hay que orar, para que Él tenga misericordia el Señor de ese pueblo, porque de que es el pueblo de Dios, también es el pueblo de Dios, pero que nosotros también somos el pueblo de Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero orando por Israel, para que ellos vuelvan a su camino, ¿entiendes? Tarde o temprano. Primero de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí, o sea que el Señor es la cabeza de todo. Así es que eso no es que sé yo, que es el Señor. Dios es la cabeza, es Cristo, es uno solo. Bendito sea Dios, Cristo es uno solo. Señor, la salvación viene por mediación a Cristo. Cristo es la cabeza, el Padre pasó todo a Jesucristo. Toda autoridad, todo se lo dio a Él, la tierra. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ya usted sabe que es la cabeza de quién, de nosotros. Nosotros somos el cuerpo y Él la cabeza. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Y vamos a seguir. Vamos a seguir otro cosito, Colosenses 18, 19. 1, 18, 19. Y Él es las cabezas del cuerpo, que es las iglesias. El que es el principio del primogénito de entre los muertos, para que en todo venga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habita toda plenitud. Él agradó al Padre, y en Él habita toda plenitud. Cristo es la cabeza. Si usted va a buscar otra cabeza por ahí, la cabeza es lo primero que el hombre tiene.
la cabeza. Y hay órganos en el cuerpo de la persona que está en uno, como decir la lengua. Ay, santo. Yo siempre digo que si tuviéramos 2 lenguas no nos habíamos salvado. Una. El corazón es uno. Y si tuviéramos 2 corazones, tampoco no nos habíamos salvado, porque ese corazón recoge la lascivia, que ya usted sabe cómo es. O sea que tenemos órganos en el cuerpo que nada más lo tenemos de uno. ¿Usted ve? Y hay órganos que lo tenemos de 2. Así es, bendito sea Dios. Y hay otros que lo tenemos de 3. Pero la mayoría son de 2 que lo tenemos. Bendito sea Dios. Que vamos a estar ya después con un mensaje del número 2. Bendito sea Dios Todopoderoso. Vamos a seguir. Cristo es la cabeza de todo, de la iglesia. Bendito, por eso es que nosotros tenemos que saber cómo nos dirigimos como cristianos, porque Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Jesús les respondió: el primer mandamiento de todo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con todo tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer y grande mandamiento. Usted se da cuenta, el primer mandamiento. Si usted no vive este mandamiento, usted no va para el cielo. Ni que usted crea que usted va para el cielo, usted no va para el cielo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Aquí en Marcos 12, 28. Acercados uno a otro, escriba que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento? Todo. Sabiendo, nosotros sabemos cuáles son los 10 mandamientos. Como un escriba, una persona que escribe y todo lo que se hace, un escriba, no sabe cuál es el primer mandamiento. Nosotros a veces no sabemos cuáles son los mandamientos y por eso es que hacemos tantas cosas incorrectas delante de Dios, porque no sabemos cuáles son los mandamientos. No sabemos, ¿entiende? ¿Cuál es el mandamiento del prójimo? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cómo lo tenemos ¿cómo se dice? ¿Cómo lo tenemos que aplicar? Bendito sea Dios Todopoderoso, con el prójimo, con el que tiene necesidad. Bendito sea Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Me dice, me toca siempre con la mano para saber por cuánto va. Gloria a Dios. Santo eres mi Dios, por los siglos de los siglos, Padre. Mi alma te alaba, poderoso Dios. Voy a leer aquí en 1 Corintios 16, 1 y 2. Sí. En cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordena en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según hayas prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recoja entonces ofrenda. Ahora voy a explicar esto, lo que le dije al comenzar. La ofrenda debe de ser lo primero que tú le das a Dios. Y no es como tú, te dura 3 días que no te va a la iglesia
Y cuando llega con una ofrendita a la iglesia de ese día. Aquí dice diferente. Mira lo que dice aquí. Vaya juntando la ofrenda. O sea que si usted todos los días usted va a comprar la comida, muchos países que compran la comida todos los días, usted tiene que reducir y dejar lo que le sobra de la ofrenda para sacarlo fuera. Escuche. Usted tiene que sacar lo de ese día. Y si al otro día va, tiene que sacar lo de ese día. Y si al otro día va, tiene que sacarlo de ese día. Sacarlo, iba juntando. Eso era lo que decía el apóstol Pablo, para cuando yo llegue allá no tenga que estar recogiendo ofrendas. Porque el hombre que tiene ese principio, que tiene ese pudor de Dios, que tiene ese carácter de Dios, no le gusta que cuando llega y que estén recogiendo una ofrendita para dársela. ¿Entienden? Usted debe de tenerla en un sobre, si usted se la va a dar, para dársela cuando ese hermano llega. ¿Y para qué se recogían esas ofrendas? Que no se recogían solamente para que el pastor se la eche a los bolsillos y se vaya con ella, no, así. Ahora otra cosa, ¿por qué los apóstoles no recogían diezmo ni ofrenda? ¿Por qué? No dice, porque la gente llevaba todo, y como llevaba todo no tenían que recoger eso. No lo tenían que llevar. O sea que lo primero que yo hacía así, vendía una propiedad, lo que sea, y llevaban el dinero a los apóstoles y se lo daban a los apóstoles. Ahora, ¿qué hacían ellos? Ellos lo compartían conforme a la necesidad de cada uno, lo compartían. ¿Tú entiendes? Pero los apóstoles no lo cogían todo para ellos y no lo compartían. Entonces, que si yo llevo mi sueldo a la iglesia y digo, tenga, páguenme en mi casa, páguenme en esto, todas las cosas que yo tengo y cosas y lo que quede para la iglesia, en caso y comían juntos, esa gente comían juntos. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que pasó. Pero mire lo que pasó con Ananías y Zafira. ¿Tú me entiendes? Que murieron los dos. ¿Por qué murieron ellos? Murieron porque ellos escondieron y mintieron. Y le mintieron al Espíritu Santo. Y escondieron lo que era de ellos, que no lo tenían que esconder. En Hechos capítulo 5 dice de la muerte de estas dos personas. Usted oye, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Usted oye que la cosa hay que poner primero, es de Dios. Pero ¿para quién se recogían las ofrendas? En el desierto, comenzando en el desierto. Para la viuda, para los huérfanos y para la tribu de Leví. El tercer hijo de los hijos de Jacob y Lea. Usted ve que de ahí sacaban los sacerdotes, de ahí era Aarón, de ahí era Moisés, de ahí eran todos esos y los sacerdotes y la tribu de Leví, que eran las personas que podían abrir el tabernáculo y desarmarlo. Eran una gente muy consagrada a Dios. No consiguieron tierra en el Jordán, allá en el desierto, porque ellos no podían comenzar a involucrarse en otra cosa. Tenían solamente que involucrarse en eso. Ellos tenían que atender la viuda y los huérfanos, cuidarlos, darle de ese dinero que ellos recogían. Y no era una ofrendita, 2 o 3 chelitos, no. Dese cuenta que cuando salían de Egipto fueron 6,000 hombres que salieron, sin contar la multitud de otra gente. Bendito sea Dios Todopoderoso, y los niños no se contaban. Que en una iglesia, tú me entiendes, los niños todos se acostumbran a hacer esta. ¿Entiendes? Bendito sea Dios. Ahora vamos a seguir. Oh, gloria a Dios. Aquí en a Santo Dios. En Malaquías, de Malaquías que dice trae los diezmos a los falí, pero eso no lo voy a leer, porque los diezmos, señores, el único mandamiento que quedó abolido fue el mandamiento de la sangre de los corderos. Señores, la cosa no quedó abolido. Vuelvo atrás y le digo, si los apóstoles no recogían ofrendas ni diezmo, era por eso, ¿verdad? ¿Por qué no la recogían? No la recogían porque ellos se les daba todo y no la podían recoger por eso. Bendito sea Dios Todopoderoso, pero se les daba todas las cosas, se les llevaba a ellos. Gloria al nombre del Señor. Ahora, pero no quedó abolido como dicen los diezmos y la ofrenda, porque le voy a preguntar una cosa y usted me va a contestar ahí.
¿Con qué yo voy a pagar la iglesia? ¿Con qué un pastor va a pagar la iglesia, el local donde está? Todas las cosas, los gastos que se gasta ahí. Son los hermanos que están ahí que tienen que ayudarlo a pagar con los diezmos y la ofrenda. Por eso el Señor no quitó eso. Lo único que quedó abolido, ¿qué quedó abolido? La circuncisión y la sangre de los machos cabríos. Eso fue lo que quedó. La ley de Moisés, en la ley de Moisés, fue que quedó abolido. Pero no toda la cosa quedó abolida. Así es. Bendito sea Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Vive Cristo de la gloria. Mateo 17. Déjame ver. Aquí, Mateo 17, 27. Dice: sin embargo, para que no ofenderte, ve al mar, echa el anzuelo, al primer pez que saque, tómalo y ábrele la boca. Hallará un estadero, tómalo y dalo por mí y por ti. ¿Se da cuenta? Porque los apóstoles no tenían nada cuando andaban con Jesús. Y entonces le estaban exigiendo que tenían que pagar este estatuto. Y ellos no tenían. Y entonces ellos le dijeron al Señor lo que estaba pasando. Y el Señor dijo: no, ve al mar y pesca un pescado. Y cuando tú lo saques, tú adentro de la boca del pescado, tú vas a encontrar una moneda. Ven y dalo por mí, por ti. Hasta el Señor prendió. ¿Entiendes? Que el Señor no dejó nada de eso. Por eso dijo: Señor, es lícito darle a César. Pues no, el Señor dijo: tráeme esa moneda. Y la levantó y dijo: ¿qué es esto? La cara de César. Sí, dale a César lo que es a César y a Dios lo que es de Dios. Dios no lo dejó abolido nada de esas cosas. Bendito sea Dios Todopoderoso. Ahora no lo dejó abolido en ningún momento. Ahora vamos a ver Mateo 22, 15 y 16. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle. Sí, ahí fue qué cosa. Querían sorprender a Jesús y que Jesús se equivocara, ¿entiende? Se equivocara y dijera: no, usted no tiene que darle tributo a César para echarle más problemas a Jesús encima, ¿entiende? Pero Jesús como sabio, como Dios que es, ¿entiende? Le contestó: ¿qué es esto? César, bueno, pues dale a César lo que es a César y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea Dios Todopoderoso. Dime, ¿qué te parece? Es lícito, dice. Da tributos a César. Bendito sea Dios Todopoderoso. Tentando a Jesús de toda manera. En Marcos 12, 41 y 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miró cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre. Esa viuda pobre echó lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía esa viuda? Esa viuda tenía el dinero que le hubieran dado para su comida, para su cena, vamos a decir. Esa viuda, en el desierto se le daba dinero a la viuda y a los huérfanos. Eso se hizo notario en Israel, que se siguió haciendo, y como había un lugar donde la viuda iban a recoger su ofrenda. Y eso lo podemos nosotros ver abajo, más abajo vamos a ver eso. Entonces Jesús dijo: ella echó más porque echó lo que tenía de su pobreza, porque la viuda era pobre, y los otros echaron de lo que le sobró. Tú ves, por eso es que a Dios no se le da lo que te sobra. Ahora mismo pago esto. No, quedaron tanto, les hago de ahí. Eso es sobra que usted le está dando al Señor.
Al Señor no se le da sobra, al Señor se le da lo primero. Por eso este mensaje se llama la primicia. Primicia, el número 1, primicia. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que tú le das al Señor. Gloria al nombre de Dios Todopoderoso. Miren, aquí, en aquellos días, en Hechos 16, 1 y 2. En aquellos días, como crecieron el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos entre los hebreos. Los griegos ahí, los hebreos, hubo murmuraciones de que las viudas no se estaban atendiendo, de que no se repartían, de que no tenían dinero para comer, porque los apóstoles se metieron mucho a hacer todas las cosas y no repartían el dinero para dárselo a la viuda. Entonces, ¿qué hizo? Pedro dijo, no podemos dejar la predicación, no lo podemos dejar jamás. ¿Entiende? Lo que vamos a hacer es que vamos a sacar 7 diáconos llenos de sabiduría y de virtudes y cosas. Los vamos a, entonces, para que ellos se ocupen de la mesa y nosotros no dejemos la predicación de la palabra. ¿Usted ve? O sea que eso se hizo notorio en Israel, que a la viuda se le daba su dinero. Bendito sea Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Entonces, gloria al nombre del Señor. Y sacaron a estos muchachos y entonces ellos compartían, daban su dinero porque ellos trabajaban en esa área de servir en la mesa, de servir la mesa. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Oh, gloria a Dios. Buscar hermano. Ahí dice muy bien, buscar pues hermanos de entre vosotros de 7 varones de buen testimonio. Primero, de buen testimonio, porque hay que tener en cuenta, de buen testimonio, que sean hombres serios, porque les voy a decir una cosa, la ofrenda y los diezmos no se le puede poner en la mano a gente así. No se le puede poner en la mano a personas así. La persona que se le pone la ofrenda y los diezmos son personas serias. Nosotros teníamos una vez en la iglesia una muchacha, y esa muchacha era la tesorera, eran 2 que se cogían la ofrenda. Y el pastor se dio cuenta que las ofrendas se estaban perdiendo. Y usted sabe qué pasó, que me puso y dijo, la única que puede recoger la ofrenda aquí es la hermana María. Y gracias por la confianza que me tenía. Y entonces ahí cogimos la persona que estaba cogiendo la ofrenda. Porque el pastor me echó 25 florines en ese entonces, que eran florines. Y cuando yo le di la ofrenda para que la contara, cuando vino y se le entregó a la tesorera, no estaban los 25 florines. ¿Usted ve? Entonces hay que tener en cuenta. Y era una muchacha, señora cristiana de la iglesia. La hija de esa mujer vestía más mal que todo. Y fue la niña que mejor vestía, con el dinero de la ofrenda. ¿Usted ve? Así. Me conservo el nombre, me conservo todo, pero le digo para que usted sepa, ¿no es verdad? Que usted tiene que tener en cuenta a quién pone para recoger la ofrenda en la iglesia, para poner ese dinero en la mano, porque usted no ve cómo Judas se comenzó a robarse el dinero que recogían de ofrenda y a llenárselo los ojos hasta que tuvo la valentía de entregar al Señor por una moneda. Usted se da cuenta porque ya se le había llenado los ojos. Hay que tener cuenta, tenga cuenta quién usted pone. Hombre serio, de virtud, ¿entiende? Para ponerlo a eso, porque si no la cogen el dinero. Bendito sea Dios Todopoderoso. Así es, Señor, que te damos la gloria y te damos la honra y te damos señorío. Por eso le miento acá en este mensaje, las ofrendas y todo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted tiene que darle lo primero al Señor. Usted no puede ser medroque de decir, darle al Señor lo que le sobra. No, como Él dijo con la viuda, lo que le sobra ustedes dan, pero esta dio todo lo que tenía. Bendito sea Dios Todopoderoso. Saque primero. Yo este mes, yo le pedí perdón al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque fui al banco y cuando fui al banco, no pude sacar el dinero.
Y me vine para la casa y uno se embulla y se pagaron recibo del banco antes de yo sacar el dinero del Señor. Yo nunca lo hago. No lo hago porque el Señor está primero y todo lo que usted tiene que ponerlo de primero en las manos del Señor. Así que Dios me le bendiga, hermano, Dios me le guarde ricamente y ojalá que este mensaje sea de bendición para usted y que usted aprenda por qué los apóstoles no recogieron ofrenda. No recogieron ofrenda porque ellos se les daba todo lo que tenían. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Aleluya.